Muy buenas tardes, soy el cadete Marín López Andrés Estíe del Colegio Militar General Pedro Nelo Espina del grado 10º. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la Primera Guerra Mundial. En este caso tenemos 4 aspectos muy importantes de la Primera Guerra Mundial. El primero sería causas de la Primera Guerra Mundial, detonante de la Primera Guerra Mundial, efectos y consecuencias de la Primera Guerra Mundial y por último tenemos los mecanismos de resolución. Como por primero tenemos las causas, la Primera Guerra Mundial tuvo diversas causas, pero sus raíces se encuentran en una compleja red de alianza entre las potencias europeas. En esencia fue la desconfianza entre la militarización de la informal, que sería la Triple Entente, que está conformada por la Gran Bretaña, Francia y Rusia, y la Triple Alianza, que está conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Por segundo tenemos el detonante. La historia del mundo descarriló aquí, ya que un joven de la ciudad muy tuberculoso disparó contra el archiduque en Europa. La vieja Europa cayó herida de muerte. El día 28 de junio se cumplen 100 años del atentado de Sarajevo, detonante de la Primera Guerra Mundial y las gigantescas catástrofes del siglo XX. Tercero, consecuencias. Demografía. Lo más devastador ha sido sin duda el balance demográfico por las pérdidas humanas. Se calcula que Europa perdió cerca de 10 millones de civiles y 7 millones de uniformados que habían practicado como soldados en la guerra mundial. Tenemos otra consecuencia que son pérdidas humanas y materiales. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7 millones de civiles y 10 millones de soldados durante los ataques de la Primera Guerra Mundial. Aparte se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por las hambrunas, la expansión de enfermedades y accidentes impactantes ocasionados durante los ataques, los cuales generaron problemas como invalidez, sordera o ceguera. Tenemos otra consecuencia. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. Tenemos otra consecuencia que es la geopolítica. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial desaparecieron los imperios alemanes, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917, movida entre otras razones por la participación de este imperio en la Gran Guerra. Tenemos otra consecuencia que se llama ideología. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecían en la escena, a la extrema izquierda o la expansión del comunismo que había ascendido por primera vez al poder con la Revolución Rusa de 1917, desde su formulación teórica en el año 1848, a la extrema derecha el nacimiento del nacionalismo, socialismo y nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, con sus respectivos focos de irradiación. Tenemos otro aspecto que se llama efecto. Los efectos de la Primera Guerra Mundial se siguen sintiendo un siglo después de mucha conclusión. Fue la guerra más letal que involucró a más países, más muertos y más costosa que cualquier otra guerra anterior. Las armas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial también fueron más avanzadas que cualquier guerra anterior, utilizando ataques submarinos, gases tóxicos, aviones y artillería de largo alcance. Tenemos por último el mecanismo de resolución. En el mecanismo de resolución se hace un tratado que fue nombrado como Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir del cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial.
Con la firma del Tratado de Versalles se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920. Antecedentes inmediatos de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo velaría por mediar entre los conflictos internacionales a fin de garantizar la paz. Acá terminaríamos con el tema de la Primera Guerra Mundial y sus 5 aspectos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.